Eta behin, eskerrik asko gaur hemen zikloko azkenengo ekitaldian egoteagaitik. Sasoiko gelan edo Zoom plataformaren bidez kontatuta zaudeten hori. Zuen gustukoa eta intereseskoa izatea espero eta nahi dugu. Eta gaur egunean, Kepa Loizagak okuko ordezkaria Euskadin kontsumitzaileen eskubidei buruz hitz egingo du. Kepa Loizaga lizentziatua eta zuzenbide juridiko korporatiboen masterra justo unibertsitatean egin dago. 25 urte baino gehiago daramatza abogatu lanean aritzen eta 15 urte baino gehiagotan okuren ordezkaria izan da Euskadin. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros sinceramente vuestra presencia en esta última conferencia del ciclo, en el salón de actos de Sasoico o conectados a través de las redes en la plataforma Zoom. Hoy nos va a hablar Kepa Loizaga sobre los derechos de los consumidores. Kepa es licenciado en Derecho y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Deusto. Lleva más de 25 años ejerciendo en la abogacía y más de 15 como representante de la OCU en Euskadi. Arratsalde on guztioi, eta eskertu nahi duzue zure presentziagatik. Hablar, es decir, un abogado que habla de un tema tan general como son los derechos de los consumidores, pues podría darnos para mucho tiempo y probablemente no fuésemos ni a cenar a casa hoy, por lo cual os agradezco primero vuestra presencia y porque el tema es tan amplio que es como intentar poner un poco a veces puertas al campo. Vivimos una sociedad de consumo y de servicios, con lo cual todos somos consumidores y usuarios, o bien porque compramos algo o utilizamos una serie de servicios, pues como por ejemplo la telefonía, ¿no? Entonces, desde esa posición de consumidores, nosotros tenemos unos derechos y unas obligaciones. Aunque sea abogado, yo no voy a hacer referencia a leyes ni a artículos. Mi interés hoy aquí es que salgáis con ciertos conceptos y sobre todo muchas dudas, que seáis capaces de plantear dudas. Más o menos mi idea es hablar unos 20 minutos, que al final siempre van a unos 25, y luego pues entablar un turno de ruegos y preguntas, pero si en cualquier momento de la explicación tenéis alguna duda, pues levantéis la mano y la vamos resolviendo. Ya os digo que mi idea es que tengáis 4 o 5 conceptos, sobre todo y haceros un poco pensar de vuestra posición como consumidores y de los derechos y las obligaciones que tenéis con ellos, porque muchas veces parece que la moneda solo tiene una cara y nos olvidamos de la cruz y también tenemos responsabilidades. Y básicamente, bueno, decía que todo el mundo somos consumidores, hay una serie de normativa que viene de Europa, hay un texto refundido a nivel estatal del 2007, un estatuto vasco del consumidor del 2003, y la semana que viene empiezan ya los trabajos parlamentarios en el Parlamento de Gasteiz para un nuevo estatuto. Básicamente, pues porque el consumo es una manera tan cambiante que hay que actualizar la normativa, ¿no? Y en estos 20 años, pues todo ha cambiado mucho. Sin ir más lejos, todos sabemos lo que ha pasado con la pandemia. Del modo que teníamos de funcionar hace 2 años a cómo estamos funcionando ahora, pues exactamente hay mucho tipo de diferencias. Antes de la pandemia, pues teníamos lógicamente pues unos servicios básicos, hacíamos lo de toda la vida, lo que a lo mejor a veces echamos en falta, pero como digo, la pandemia nos ha traído pues nuevos hábitos. Era impensable que todo lo que ahora nos hacemos porque voluntariamente queremos o por lo que se nos obliga a hacer online, evidentemente, todo eso hace 3 años no se tramitaba así. La administración o la compraventa de productos, todos los mercados online, pues son algo nuevos. En ese sentido, por ejemplo, han creado muchos pues, los mercados farmacéuticos, todo el mundo de la sanidad. Bueno, como hemos estado metidos en casa, pues evidentemente vamos a los streamings como estamos ahora, en Netflix, todas las industrias informáticas, de telefonía, videollamadas. Todo eso no es que haya dado un salto, es que ha dado un acelerón que muchas veces va mucho más rápido que nosotros, estos nuevos sectores. Bien, pero de estos nuevos sectores también hay que amoldarnos un poco a nuestro concepto de usuario y de consumidor, ¿no?
básicamente también esta pandemia pues, nos ha dejado pues, otros principios como el ecosistema, la sostenibilidad, que a lo mejor eran principios o valores que antes bueno, podíamos tenerlos presentes, pero que a raíz de todo esto pues han llegado para quedarse. Como os decía, la normativa va cambiando, va introduciendo figuras muy importantes, como desde el año pasado el concepto de consumidor vulnerable, que básicamente, por desgracia, la gente solo lo asocia con la edad. Pero el concepto de consumidor vulnerable básicamente es aquel consumidor que, por otro tipo de circunstancias, como puede ser la edad, el origen, el idioma, el nivel de formación, la brecha digital, la población migrante, el riesgo de exclusión social, pues muchas veces no está en igualdad de condiciones para contratar o bien con una empresa o con la administración. Entonces, esta gente, estos colectivos vulnerables, lógicamente tienen que tener un acomodo o un apoyo normativo de protección mayor que los que pueden tener otro tipo de cuestiones. Y hablábamos, por ejemplo, las personas mayores. Lógicamente, según el INE, un 19,6% en este país es mayor de 65 años, ¿no? Y muchas veces no solo la edad, sino hay unos desfases generacionales, hay unos diferentes niveles socioculturales o hay una serie de barreras respecto al consumo online. Yo tengo suerte y mi aita me vive, pero mi aita tiene 84 años. Entonces, decirle que coja un ordenador o que coja el móvil, bueno, se maneja con el WhatsApp, hasta que vamos algún hijo y el nieto y nos da el móvil y nos dice que se lo solucionemos. Entonces, que haya gente que a la que se le derive obligatoriamente a tener que utilizar estos formatos, pues al final genera problemas, genera dudas y luego lo iremos viendo un poquitín, ¿no? También, por ejemplo, este concepto de vulnerabilidad es importante con el tema de niños, niñas, adolescentes. Pues ¿por qué? Pues que, hombre, aunque sí se puede manejar Internet, pero muchas veces tienen mayor sensibilidad, la publicidad les atrae mucho más, no les importan esas prácticas comerciales agresivas o tienen una disponibilidad de una capacidad para reconocer ciertos peligros. Y así, por ejemplo, nosotros vemos muchas veces, pues mucha gente pues, que su hijo ha contratado unos paquetes de telefonía, que vienen unas facturas elevadísimas, que viene una serie de productos a casa. Entonces también es un colectivo pues, que merece un poquito más de detalle. Entonces, eso es importante. Y luego, por ejemplo, ciertos colectivos o ciertas materias, pues como requieren como la salud, evidentemente, todas estas ventas online de esos colchones o mantas milagrosas que se dirigen a un montón de colectivos, pues todos esos conceptos entran dentro de la vulnerabilidad. No nos quedemos solo con la edad, sino con esos conceptos de que hay esa gente que por ciertas circunstancias personales o económicas o educativas o sociales, pues se encuentra en una situación un poco de subordinación o de indefensión, pues porque muchas veces no comprenden lo que están comprando o lo que están contratando y el que está enfrente vendiéndoselo, pues evidentemente pues, avisa de esa situación. Y las prácticas comerciales en ese sentido pues tienen que ser un poquito más controladas. Y entonces a mí, entendido un poco qué es un consumidor y hablando un poco de los derechos que puede tener un consumidor, pues luego a mí me gustaría citar un poquito en cuáles son los ámbitos que más problemas al día de hoy generan para los consumidores. A ver, como consumidores tenemos derecho a una información correcta, que es lo que se nos transmite, pues que sea lo adecuado. Es decir, pero si contratamos una línea de teléfono online y hacemos una grabación, pues evidentemente nos va a costar tener copia de la grabación, vamos a pensar que hemos contratado una cosa y resulta que eso era para 3 meses y a partir del mes sexto pues nos viene una tarifa de teléfono elevadísima. Eso son, por ejemplo, hemos hablado del derecho a la protección de intereses económicos y sociales de este tipo de colectivos, es un derecho a la salud y a la seguridad, sobre todo en temas de productos un poco alimenticios, de los controles que tiene que haber, de las garantías de trazabilidad, de las etiquetas, de saber qué estamos comprando, de que cada vez que vayamos al supermercado a comprar una lata así pequeña no es que no valgan las gafas, es que aparte de las gafas tenemos que llevar a uno la lupa, desde el tema del consumo, pues si viene patrocinando, pues lo habéis visto muchas veces esas etiquetas de colores con las letras de A, B, C y D, bueno, que dan información nutricional, depende, pues que para que a simple vista puedes saber si este bote de mermelada pues es algo más sano que este otro. Entonces es un montón de información que cada vez
por normativa nos llega más a los consumidores y que lo que nos va a permitir es que tengamos pues, mayores criterios a la hora de hacer una compra o contratar un servicio. Antes íbamos a comprar una lavadora o un lavavajillas y teníamos la A, el A más B y la C. Pues ahora, aparte de simplificar esto, pues también nos tiene que poner el ruido que a meter, las pegatinas nuevas, el consumo. Pues bueno, cada lavadora son tantos metros o metros cúbicos de agua. Cada vez es más información, cada vez la legislación se va adecuando más para que tengamos conocimiento de ese tipo de cosas. Porque básicamente el primer éxito para un consumidor es tener esa información clara y transparente para poder decidir, bueno, pues al final compro o me voy con esta compañía de teléfonos. Eso es lo más importante, ¿no? Y lógicamente muchas veces esto se adquiere por formación, nadie nace sabiendo. Entonces, pues las asociaciones de consumidores o los gobiernos tienen que hacer campañas, evidentemente, pues de formación y poner a disposición pues, a asociaciones como las OMIS, Konsumovide aquí, asociaciones de consumidores, que evidentemente forman parte de este colectivo pues, para ayudarnos a tener mayores derechos o que los mismos no se vean vulnerados, ¿no? Porque tal y como decimos, somos una sociedad básicamente de consumo. Compramos todos los días y consumimos todos los días. Todos los días usamos luz y todos los días tenemos un móvil funcionando y pagamos esas facturas. Hoy en día es impensable estar sin luz en casa o sin tener una cuenta corriente o la mayoría de nosotros sin tener un móvil, ¿no? Entonces a mí sí me interesaba centrarme un poco en por así decir, en los sectores que pueden ser un poquito más conflictivos y que lógicamente no os voy a sorprender un poquito con ellos, ¿no? Estamos viendo además que la economía, estamos hablando de unas tasas de IPC de un 10%, rozando las 2 cifras que no se tenían casi desde el Mundial de España, desde el año 82. Evidentemente la inflación está desbocada, se están tomando medidas a nivel, pues a nivel del gobierno de frenar pues, las subidas de luz, de gas, pues, reduciendo los IVAs y dejando de cobrar ciertos impuestos. Es decir, la economía pues, va a un ritmo que muchas veces se nos escapa, pero que al final tiene efectos sobre nosotros. Porque yo siempre digo, bueno, yo voy a comprar 1 kilo de pepinos mañana al supermercado de Eroski y de una semana a otra pues ha subido la leche. Y dices, pero empiezo a pensar, vale, estos vienen de Murcia. El señor que los produce en Murcia, evidentemente, pues dentro del invernadero tiene que tener un sistema de calefacción. La calefacción es más cara. Vale, pues entonces él ya vende más caro los pepinos. De Murcia aquí me viene en un camión. La gasolina ha subido, con lo cual ya me suben un poquitín más el precio del pepino. Llegan aquí al supermercado de Eroski, que también los mete en unas cámaras frigoríficas que consumen cada vez más luz. A los que Eroski le añades el beneficio que tiene que tener Eroski y va sumando todas esas subidas y al final dices, coño, aquí está la subida de precio. ¿Cómo podemos, qué margen tenemos nosotros de controlar eso? Pues bueno, lo hablaremos un poquitín al final, ¿no? Pero sí es el tema de la luz. Yo siempre digo que el matrimonio más fiel que tenemos en esta vida es el de nuestra compañía eléctrica. Porque hay más gente que se divorcia que más gente que cambia de compañía eléctrica. ¿Cuántos aquí de los presentes sabéis qué tipo de factura tenéis? En España solo hay 2 mercados de la electricidad, el regulado y el libre. ¿Cuántos sabéis en cuál estáis? Pues mira, ya tengo 1, 2, 3, 4 que no saben, evidentemente. Entonces, cualquier ahorro de una factura a luz o de cualquier cosa surge de la comparativa. Y para comparar tengo que saber qué tengo contratado y qué tarifa tengo. Porque además no solo hay una Iberdrola, hay una Iberdrola en el mercado libre y otra en el mercado regulado. Y dentro del mercado regulado, lógicamente, solo puede tener un precio, pero en el mercado libre hay 28 tarifas diferentes. ¿A cuántos de los aquí presentes, sabiendo lo que tienen, les ha dado, cuando llega la renovación del contrato o al de un año, por mirar, bueno, voy a mirar en otras compañías, a ver si tengo alguna mejora? Una. El resto, no. Básicamente, pues nos casamos, compramos la casa, nos hacemos de Iberdrola, porque aquí era la distribuidora, la comercializadora entonces, y básicamente la gente no lo hace. Cuando alguien va a comprar un coche, miran varios concesionarios. Cuando alguien va a contratar una póliza de seguro, miran varias. Con la luz generalmente no lo solemos hacer. Entonces hay muchas veces ahí vienen un poquito los sustos. Cuando Galán nos llamaba tontos, pues hombre, yo creo que eso era un comentario más propio de un choco con unos amigos, de exaltación de la amistad, pero a lo mejor algo de parte tenía razón.
en el sentido de que había mucha gente que todavía estaba en el mercado regulado, que estaba más alto que el mercado libre, y él lo que buscaba es que la gente, lógicamente, se pasase al mercado libre. Y dice, oiga, están pagando ustedes más aquí, vengan a mi compañía, al mercado libre, que van a ahorrar dinero. Lo que pasa que lo que Galán no respetó es que todos aquellos que tienen derecho al bono social por su sensación de su situación de vulnerabilidad tienen que estar obligatoriamente en el mercado regulado. Con lo cual les dices, mira, yo te voy a hacer un descuento, pero básicamente estás en el mercado más caro, con lo cual ese descuento no va a ir. Pero, por ejemplo, en Portugal, para ir al bono social puedes estar tanto en el regulado como en el libre. Entonces hay muy poca información con los temas de la luz, con el tema del gas, con el tema del carburante. Nos han quitado 20 céntimos hasta el mes que viene, hasta el 30 de junio. Pero si contásemos la subida, quitando esos 20 céntimos que llevamos desde el 1 de abril, pues a lo mejor para el 20 de junio nos hemos quedado parra. Y nos van a quitar esos 20 céntimos, con lo cual cuando tengamos que pagar esos 20 céntimos nos vamos a llevar un susto de muerte. Con lo cual, al final, las energías están disparadas, muchas veces hay mucho desconocimiento en cuanto a las tarifas, y vivimos un poco de los titulares, pues de esos famosos acuerdos que van a llegar entre España y Portugal, que van a conllevar una bajada de impuestos. Al final, bueno, son titulares que nos hacen pensar que se están haciendo las cosas, pero el día que esas ayudas desaparezcan, pues nos vamos a llevar un susto. Con lo cual, todo lo que sea cuando se lleguen los vencimientos de esas de renovaciones de los contratos, pues sí sería bueno que todo el mundo le diese por mirar lo que tengo contratado y lo que me ofrece el vecino de enfrente. Además, hoy en día en Internet hay un montón de opciones, hay un montón de comparadores de precios. No hace falta ni siquiera cruzar la calle y entrar en la oficina de Naturgy o la de, ¿no? Por Internet se puede buscar todo, ¿no? Otro segundo sector que podríamos hablar es la telefonía, que básicamente en el mercado de quejas, pues un tercio, de un 30% de las quejas, es un mercado de telefonía. Es un mercado que es demasiado ágil, con muy poco control, como los precios son, entre comillas, relativamente baratos, pues evidentemente se mueve mucho, se contrata mucho telefónicamente. Tú piensas que has contratado algo y de repente cuando te llegan las tarifas o te las cambian, dicen, se han callado que son solo para 3 meses, y a partir del cuarto te viene un subidón. Entonces, echar eso atrás. Evidentemente, cada vez hay menos tiendas de telefonía donde puedo ir a presentar una queja. Casi todos te remiten a la página web de las reclamaciones, con lo cual eso es pues evidente para cierta gente, pues al final la gente dice, mira, pues por no discutir, pues lo hago, pues como los famosos vuelos de Iberia. Si la estadística nos dice que si el vuelo de Madrid a Bilbao viene con 100 pasajeros, tienen derecho todos a indemnización, entre los que por no perder tiempo ir a coger el taxi no presentan la reclamación. Los que presentan la reclamación, Iberia dice, bueno, no, ha sido un fallo en el motor. Realmente de los que al final llevan a Iberia a los tribunales, pues pueden ser 12 o 13. A Iberia no le preocupa porque sigue ganando dinero. Pero sí, en el tema de la telefonía vemos cada vez, pues ahora, por ejemplo, Movistar, cuando sube los precios, en el mes siguiente, pum, pum, van todos en cadena subiendo los precios. Hoy en día es muy difícil coger un teléfono móvil solo, porque todo esto obliga en no, pero tienes que cogerlo con datos. Y si es para casa, con datos, y te doy de un paquete. Y al final dices, oiga, mire, si a mí no me interesa tener 76 canales de televisión y 200 gigas si vivo solo, o sea, no, pero bueno, tienden a vender este tipo de paquetes, estas ofertas, todo esto de la liga, todos esos canales. Entonces, muchas veces la publicidad es tan agresiva que nos hace perder un poco el norte de por qué entrábamos, a qué móvil íbamos. Y digo, no, mire, yo quiero un teléfono pues para llamar y que tenga lo básico, porque no uso internet, porque vivo sola, soy viuda, o yo, por ejemplo, no tengo wifi en casa. Me paso la mañana y la tarde en el trabajo, pues para cuando estoy en casa con mi móvil no tengo problemas, ¿no? Un tercer apartado es el de los bancos. Los bancos pues, son los grandes expertos en judicializar todo porque tienen plantas y plantas de despachos de abogados. De la banca yo creo que no es necesario que os hable. Evidentemente, con todo el tema de la pandemia se ha dado un maltrato brutal a ciertos colectivos. A mí se me caía el alma al suelo cuando pasabas por la Gran Vía y veías un montón de gente esperando en la calle porque tenías que ir de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. ¿Qué ha hecho la ministra? Decir, oiga, mire, señor Bancos, esta imagen es insostenible. Pero en vez de coger y regular y obligarles a los bancos con regulación, los bancos han fijado, han puesto, bueno, pues una especie de acuerdo de buenas intenciones,
que no tienen ninguna validez jurídica, que al final todo eso se va a ir diluyendo, que bueno, pues se han visto obligados a tener que salir a la opinión pública para salvar esa imagen, diciendo, bueno, pues que vamos a hacer este tipo de cuestiones, sobre todo colectivos, a mayor amplitud de horarios, mayor atención personalizada, pero eso con el tiempo se va a ir diluyendo. Estos bancos que nos siguen cobrando unas comisiones cada vez más abusivas, cada vez pierden más sentencias en los tribunales. Y ahora, por ejemplo, creo en Araba, Kutxabank fue condenada por varios asuntos. Uno ya porque por avisarte de que tenías la cuenta de números rojos, digo, oiga, mire, mejor que yo no lo sabe nadie, si tengo dinero o no, no me cobra otros 30 euros por avisarme, ¿no? O si yo iba a ingresar a Kutxabank y por ingresar sin yo tener cuenta me cobraban 2 euros. Bueno, en comisiones han ido subiendo hasta 7. Pues los tribunales le dijeron, Kutxabank, eso no lo puede hacer usted, juzgado de instancia. Luego se recurrió a la audiencia provincial, le dio la razón a los consumidores. Llegó al Tribunal Supremo y dijo, usted, Kutxabank, no puede hacerlo. Pero Bankinter, al día de hoy, por ejemplo, lo sigue haciendo. ¿Qué sentido tiene que Bankinter, sabiendo que el Tribunal Supremo le dice que no lo puede hacer, lo sigue haciendo? Porque nadie de todos esos que hemos ido a poner 2 euros vamos a pedírselos a Bankinter. Bueno, ya me tirará de las orejas el Tribunal Supremo, pero yo hasta que llego a los 5 o 6 años, yo como Bankinter gano dinero. Bankinter, la Caixa, el Santander y un montón de ellos. Y no se pone freno a ello. Pues entonces ahí están un poquitín, como están con las cláusulas de todos los préstamos hipotecarios, desde el 2015 que siguen pagando. Si yo le digo a Kutxabank que me debe dinero por algo que ya el Tribunal Supremo resolvió en 2015 y que al día de hoy sigue perdiendo los tribunales, la primera contestación de Kutxabank va a decirme no. O del Banco Santander, no. Digo, oiga, pero si esto ya está desde hace 7 años más que claro, siguen perdiendo ustedes todos los juicios. No importa, tienen dinero, tienen tiempo, tienen varias plantas de abogados en nómina, pues para que le resuelvan un poquito las cuestiones. Y en un cuarto sector que podría ser un poquitín sería el de los viajes. Pues hombre, después de la pandemia, evidentemente, justo cuando llegó la pandemia, mucha gente sí se quedó un poquito parada con unas vacaciones, unos paquetes contratados. Pues evidentemente el gobierno, por echarles un poquito una mano, permitió a las grandes operadores o a las compañías aéreas pues que se diese una especie de bonos diciendo, bueno, cuando pase la pandemia usted si quiere, pues puede utilizarlo, es decir, una especie le guardo el dinero, ¿no? Básicamente la mayoría de la gente ha dicho que no, y las compañías ni aéreas, ni las compañías hoteleras, las compañías de ferries, pues lo están devolviendo, con lo cual los juzgados de lo mercantil pues también tienen un montón de demandas en este tipo de cuestiones. Y todo esto al final me decís, jolín, pues si los tribunales les están dando a las de telefonía, les están dando a los bancos y lo siguen haciendo lo mismo, hay una cierta impunidad que yo creo que se debería sancionar de otro modo, porque en este país solo aprendemos cuando nos tocan el bolsillo. Hasta que no nos tocan el bolsillo, y además si soy una gran empresa, yo tiro un poquitín adelante. Volvemos un poco a los principios de los consumidores. Y yo hablaba un poquitín antes de que el consumo somos una sociedad consumista a nivel ya europeo, o sea, a nivel mundial, porque tú puedes comprar unos zapatos aquí, pero los puedes comprar en China. Y evidentemente tiene que haber algunos mecanismos de solucionar los problemas, porque los chinos no mandan todo perfectamente en tiempo, en hora y en precio. Entonces, ese tipo de problemas también tienen que resolverse. Entonces, bueno, pues la normativa va buscando un tipo de soluciones para todo este tipo de problemas, ¿no? Vivimos en Europa y vivimos de grandes principios o ideas europeas, ¿no? Y hay una Agenda 2030 de Naciones Unidas que dice que hay que potenciar nuevos hábitos y actitudes que faciliten relaciones de consumo más justas y adaptadas a criterios de racionalidad, sostenibilidad, propiciando un consumo informado, formado, consciente y responsable. O sea, solo con todo eso ya os podéis haber quedado dormidos. O sea, básicamente lo que buscan es que, bueno, que situaciones como hemos comentado antes, de un consumo más racional, tenemos que ser conscientes de que el mundo cada vez tiene menos materias primas, cada vez tenemos los problemas de los mares llenos de plástico, pero seguimos bebiendo en botellas de plástico de agua, seguimos abusando de los plásticos, tenemos menos materias primas, tenemos los agujeros de ozono. Entonces, el tema de la sostenibilidad es algo que entra ya en el apartado de consumo,
Por eso vienen las recomendaciones de, por ejemplo, comprar a granel o comprar productos que tengan en envases reciclados. Es decir, toda la situación que nos podamos pensar de cualquier ámbito de nuestra vida tiene reflejo en el tema del consumo, ¿no? Por eso se busca un consumo más justo, más racional, básicamente viendo las necesidades, tengamos que ir a ellas, y sobre todo mucho más sostenible. Y lo que se busca es que los consumidores, con estos principios de Naciones Unidas, pues cada vez estemos más formados en nuestros derechos, seamos más conscientes y seamos más responsables. La parte que se nos exige a nosotros de participación, de ser responsables con el tipo de consumos que tenemos. Por ejemplo, otros apartados que se buscan con toda esta normativa es el tema del reciclaje, la reparación, las famosas 3 Rs. Hasta ahora, pues muchas veces, oye, no reparábamos las cosas y dices, venga, va, pues compro otra nueva. Claro, comprar otra nueva significa utilizar más materias primas para producirla, más consumo en el transporte. ¿Y qué hacemos con esa lavadora vieja que hemos tenido? Entonces, por ahí en ese sentido también van cambiando un poco los hábitos o los principios, y se potencia cada vez más pues esta reparación, este reciclaje. Empiezan a haber muchos negocios de ateliers de reparaciones, de ropa que antes, por ejemplo, no se veían, o de zapatos. Antes, bueno, pues hoy tengo unos zapatos, los tiro y me compro otros nuevos. No, pues son cosas que se tratan un poquito de potenciar. Y son principios, ya digo, que cada día están mucho más presentes en las legislaciones, no solo a nivel europeo, sino nacionales, que utilizan estos criterios. Porque si no, pues tendríamos, evidentemente, pues lavadoras tiradas por todos los sitios, coches tirados por todos los sitios, y todo. Estamos tiempos que hace 40 años tú tenías un golpe de chapa y en un taller se arreglaba. Ahora no, ahora te cambian la aleta y dices, venga, pum, otra. Pero claro, esa aleta, pues al final pues será de aluminio, que hay que volver a producirlo y tiene unos costes. Estamos en un mundo de se cambian las cosas, no se reparan. Y ese es uno de los principios que la ley, por ejemplo, cuando habla de sostenibilidad, pues hace referencia a ellos. Os comentaba antes un poco que la normativa vasca de consumo, pues que está cambiando. Está cambiando, de hecho, hay una nueva normativa que se quiere actualizar, y básicamente pues porque el tema del consumo pues va cambiando. Es decir, ¿cuántos de vosotros habéis hecho compras online en el extranjero? Todavía no os habéis hecho, pues eso es hasta, mira, uno así, es decir, vale, pero ya evidentemente son cuestiones generacionales. Pero vamos a ver, mi hija va comprando y le da lo mismo que se lo traigan de Alemania o que se lo traigan de China. Ella se mete en una página web y ¡pum! Y hace las compras. Eso nos tiene que llevar a pensar un poco también en el sistema de las garantías. El mundo está cada vez globalizado, y si yo compro una lavadora aquí en la esquina de abajo y no me funciona, pues oye, mira, mándame el técnico y que suba. Y ahora vamos a hablar de dos cosas, del técnico y de los servicios. Si yo me compro unas playeras en China, lógicamente la publicidad me va a decir que van a ser mucho más baratas, y por desgracia muchas veces ese es el criterio. Las estoy encargando, no sé si me van a llegar o no. No sé si van a ser el modelo que es o no. Les he dado un número de mi cuenta corriente para que me lo carguen, porque mucha gente no utiliza plataformas seguras de pago, pues confiadas, o las encargo en Almería, no me hace falta ir a China. Entonces, ¿qué garantías tengo para todo ese tipo de compras? Porque al final, una de las cosas que ha traído la pandemia es el incremento de la compraventa online. Pero básicamente no son unas playeras, sino también el supermercado. El incremento que han tenido las compras online de supermercados como Eroski y Percor ha sido elevadísimo. Entonces ya mucha gente pues le ha cogido la costumbre y empieza a hacer las compras así. Las legislaciones sí han ampliado el tema de las actualizaciones de estas legislaciones, el tema de las garantías. Y, por ejemplo, antes comprábamos una cosa nueva, teníamos 2 años de garantía. Ya de este año del 2022 eso ha pasado a 3 años. Y las piezas de repuesto, porque lo más importante, porque claro, tú comprabas un coche y antes al de 5 años ya no había piezas de repuesto. Y dices, ¿y ahora qué hago con el coche? Entonces ya hay que tener más de 10 años las piezas. Eso, hombre, para aquellos que fabrican coches dicen, coño, para mí eso es un coñazo, con perdón, porque tengo que tener unos pabellones, tengo que garantizar 10 años de piezas, eso me hace una serie de costes y se lo voy a repercutir al consumidor. Pero a nivel de consumidor eso es algo más sostenible, es decir, no voy a tener que comprar otro coche, no voy a tener que comprar otra lavadora, porque durante 10 años voy a tener piezas. Sí se regula también con esta nueva normativa vasca todo el tema de servicios de atención al cliente, de esos servicios técnicos.
en el sentido de que sean mucho más conscientes, de que te avisen con antelación de los precios que te van a dar, de quién van a ir y las marcas garanticen. Porque tú entras en internet y buscas el servicio técnico de Balay y en Bilbao te aparecen 15, pero realmente esos 15 no son de Balay, son de todas las empresas, pero se dejan hacer esa publicidad y el que te viene muchas veces no sabes lo que te va a cobrar ni sabes lo que te va a arreglar. Ese es otro de los aspectos que se manejan en la normativa. Sí se ha hecho, y es una cosa muy importante, sobre todo con ciertos colectivos vulnerables, prohibir se ha hecho, no, se pretende con esta normativa, prohibir la venta a domicilio sin cita previa. O a cuántos mayores nuestros, porque se lo van a gente mayor, pues les han tocado el timbre, oiga, mire, que soy de su compañía de electricidad y vengo a ofrecerle una nueva tarifa que es más barata. Pues de eso ha caído un montón de gente. Nosotros siempre hemos recomendado que esa venta a puerta fría que se llama, pues que sea limitada, que solo se pueda vender si has concertado una cita con quien está dentro y quien está dentro sabe quién va a venir y que vas a hablar. A mí me decían, ¿y qué hago? Digo, pues mire, si usted es de mi compañía y tiene una oferta mejor, mire, aplíquemela, hágame el descuento, ya está. O déjeme la oferta en el buzón. Pero siempre han ido a ciertas horas, a ciertas casas, a sabiendas de quién estaba ahí. Entonces eso, por ejemplo, se va a limitar con la nueva ley. Pero todo esto, como decíamos, básicamente, si no hay sanciones, pues queda en papel mojado, porque Iberdrola gana muchísimo, el Corte Inglés gana muchísimo, la SEAT gana muchísimo, y evidentemente, mientras estas sanciones que se les pueda interponer por todo este tipo de conductas, pues no les cuesten al bolsillo, o que les pongan, pues como digo yo, a Iberia, que el Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, le ponga una multa de 3.000 euros, pues no le va a ningún sitio, no le va a ningún sitio. Y mientras todo ese tipo de sanciones, que además se van repitiendo, pues no tengan ciertas consecuencias, pues si tú en derecho penal robas y vuelves a robar el de 2 semanas, al final estás generando, evidentemente, que la pena se te dispare básicamente por la reiteración, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, muchas veces no existen estas sanciones, o muchas veces los inspectores del gobierno vasco de Kontsumobide, pues evidentemente no les dejan entrar sin avisar, no pueden hacer ese tipo de inspecciones. Entonces, básicamente, esta ley va a ser nueva, va a ser importante, actualiza sobre todo el concepto de la vulnerabilidad. Y hay otra cosa que también entiendo yo que es muy, muy importante, que es la forma de resolver los conflictos, porque básicamente tarde o temprano vamos a tener conflictos o con una compañía aérea, o con una compañía de telefonía, o con una compañía de cualquier cosa, ¿no? Todas las administraciones públicas, evidentemente, lo que están promoviendo es un sistema de resolución de conflictos pues bastante ágil, a coste cero, porque llevar un asunto a unos tribunales, si tú tienes que llevarle a Vodafone por 200 euros a los tribunales, pues evidentemente te pueden pasar años. Entonces, desde el consumo, lo que se propone en punto 1 son las hojas de reclamaciones. Muy poca gente rellena hojas de reclamaciones cuando tiene un problema. Muchas veces tenemos la mala costumbre en la tienda estar calladitos, cuando vamos a casa, pues murmurar y quejarnos de todo, pero ese primer paso de rellenar una queja ante el mismo comercio, pues no lo hacemos, ¿no? Luego tenemos oficinas de información a los consumidores, muchas de ellas municipales. Aquí está en la calle la Esperanza, no, Sendeja, la Esperanza. Bueno, la del frontón al final, pero yo no sé si es Sendeja o acabo. O Esperanza, ahí está el límite, ¿no? Tenemos las acciones de consumidores que están subvencionadas por el gobierno vasco para atender a cualquier tipo de queja, reclamación, incluso interponer a coste cero demandas contra este tipo de compañías. Poca gente lo hace y muchas veces estas asociaciones pues también pueden hacer labores de mediación o reclamaciones o incluso acciones colectivas, porque lo bueno dice, ¿cómo voy a llevar yo a los tribunales? Alguien dice, no, pero si tu problema es el mismo, pues se juntan un montón de afectados por estos 2 euros, por ejemplo, de Kutxabank, y una comunidad hace una demanda colectiva para que nos entendamos y se lleva a Kutxabank a coste cero a los tribunales. Y luego están los arbitrajes de consumo. Los arbitrajes de consumo es una especie, tú llevas una queja, presentas una reclamación, la empresa tiene que estar adherida. La nueva ley lo que promueve es que casi todas tengan que estar adheridas y sí, bueno, y en 3 meses se resuelve. Hay una especie de tribunal entre el que hay un representante pues, es de telefonía, un representante de consumidores y tres funcionarios, profesores de la UPV,
esto, y básicamente se resuelve. Y en 3 meses a coste cero tenemos un problema resuelto. Las grandes compañías, por política de imagen, participan. Sí es cierto que hasta ahora delimitan los ámbitos que se pueden llevar a arbitraje, pero con la nueva ley esperamos pues, que sean mucho más ágiles y evidentemente acepten un montón de materias en las que se pueda realizar el arbitraje, y sobre todo porque el arbitraje lo que tienen es que el cumplimiento es obligatorio. Ese laudo o sentencia que se dicta es de obligado cumplimiento para las dos partes. Y yo, como no han dejado el agua un poco lejos y ya me estoy cansando de hablar, pues voy a empezar a resolver vuestras dudas, porque yo no creo ser ni el mejor ponente del mundo, ni vosotros el público más listo, con lo cual no me creo que no tengáis algún tipo de duda o cuestión sobre cualquiera de las materias que hayamos tocado o otras que sean de interés de consumo. Sí. Viene, sí, sí. Sí, las hojas de reclamaciones que has comentado que como primer paso podríamos pedir en un comercio, en un sitio, en algo, es que a veces da la impresión de que dices, igual va a la papelera cuando salgo por la puerta. Bien, ¿Alguien la reclama, esas reclamaciones en algún sitio? que tienen obligación de tener. Y, si Sí, no, pero y se que las si no pide tienen, alguien. llamáis a un policía municipal y dice, oiga, no tiene hoja de Sí, reclamaciones. pero una vez que yo la relleno, ¿qué hacen con ella? Esa hoja tiene 3 calcos. Entonces, 1 se queda al comercio y tú te llevas 2. Y 1 llevas al gobierno vasco. Con lo cual, el gobierno vasco ya tiene esa hoja de reclamaciones. Y entonces tú ahí pones, yo tal, contra este comercio y por esta materia, pues oye, tintorería, pues pues me han dejado la marca de la plancha, no sé qué, no sé cuánto, si no me quieren devolver o exijo, pues tan. Entonces, por eso tienen 3 hojas, una para el gobierno vasco, una para el consumidor y otra para el comercio. Estaba ella. No, ella, justo. Has mencionado que hay bastante desconocimiento de plataformas de pago seguras. ¿Podrías mencionar alguna? PayPal. PayPal. Es la básica. Luego también tienes de Samsung, hay varias plataformas. Pero incluso si no quieres meterte en ese tipo de plataformas, hoy en día casi todas las entidades bancarias te dan unas tarjetas de crédito especiales para hacer compras en Internet. De manera que si hay cualquier problema no te salpique al resto de tus cuentas corrientes. Es que estamos dando a un desconocido en Internet nuestros datos bancarios. Y eso pues tiene que tener algunas medidas de seguridad. Todos sabemos que en Internet pues siempre hay hackers que van más adelantados que los propios servicios de seguridad. Pero bueno, estas tarjetas además tienen unos seguros añadidos que entre comillas se dan cierta tranquilidad. Lo que nunca hay que hacer es con la tarjeta eso nunca, eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Quién tenía alguna pregunta más por ahí? Sí, hay una pregunta a través de internet, bueno, de la plataforma. Y dice, Aquilino dice, si compras online y pagas con tarjeta de crédito, en caso de no recibir el pedido o si lo has recibido y el mismo no se ajusta a lo que creías que era, ¿se puede recuperar el pago o tu entidad bancaria no se hace cargo de la devolución? A ver, toda compra que hagamos en Internet, o sea, que no hagamos en la tienda física, por así decir, tenemos un plazo de desistimiento de 15 días. La legislación española te dice, mire, si además sin justificar me ha venido roto o no me gusta lo que he comprado, yo puedo echarlo atrás. Lo más normal es que si yo lo echo atrás, me devuelvan ese dinero que yo he pagado. Es decir, no puede negarse. El problema es que tú has contratado con una empresa de Singapur, pues ponte a buscarlas, lo cual no significa que todas las empresas de Singapur te vayan a estafar, ¿no? Pero tú también cuando vas a comprar sería bueno que pidieses o buscases por internet algún tipo de referencias de esa empresa con la que contratas. Hay muchos bancos que sí, o mediante Visa dices, oye, mira, lo he echado atrás y lo acredito y no hagas frente a este pago. Pero si depende con la tarjeta, si es con alguna de débito que sueltas el dinero, pues muchas veces es complicado que te lo devuelvan. Pero eso pasa con un Bizum. Yo ahora mismo te hago a ti un ingreso por el Bizum y luego digo, oh, me he equivocado. Y le llamo a Bizum, oye, que me lo devuelva. O me lo das tú o te tengo que llevar a los tribunales. Cuidadito con eso, por ejemplo, también.
La misma persona que Lino pregunta, con respecto al cártel de afectados por vehículos comprados entre 2006 y 2012, he hecho la reclamación. ¿Tengo alguna probabilidad de recuperar algo? Bueno, lo del cártel de vehículos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo que descubrió es que unos 130 fabricantes y concesionarios tenían medio pactado entre ellos una subida de precios o no aplicación de descuentos, con lo cual a los consumidores pues se nos perjudicaba y no se nos cobraba el precio. No son todos los concesionarios ni son todas las marcas. Entonces, la Comisión Nacional les ha ido pues, llevando a los tribunales y al final los tribunales han dicho que sí, que evidentemente eso es una práctica abusiva y que da derecho a que los consumidores que han comprado los coches en esa franja tengan derecho a elegir daños y perjuicios. Entre comillas, hay un montonazo de afectados. Pero claro, ya como abogado digo, pero claro, yo tengo que acreditar cuál es el perjuicio que se me ha causado. Pues por yo comprar este coche. Entonces eso va a requerir muchas veces muchas veces no, seguro que tengas que contratar un perito que ante el juzgado defienda. Entonces dices, bueno, ya tengo que contratar un abogado, porque todo lo que pase de 2.000 euros en el juzgado va con abogado y procurador. Y encima tengo que contratar un perito y dices, si no lo veo claro, ¿no? Pero hay gente que está tirando adelante. Ya hubo hace unos años un cártel de camiones que pasó algo parecido. ¿Hay por ahí una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Antes nos has hablado de las hojas de reclamaciones, de las 3 hojas. ¿Qué plazos cabe esperar respuesta? Pues bueno, estamos hablando de la administración. La administración, por norma y por ley, tiene obligación de responder. Entonces, a ver, Kontsumobide es bastante ágil. El procedimiento es que en esa hoja tú puedes rellenar, pero la empresa también puede contestar. Entonces, y luego si evidentemente con esa reclamación, hasta ahora Kontsumobide lo que hacía es, bueno, si la empresa pues había cumplido, no se metía a resolver, sí a hacer labores de mediación, pero si no, quiero decir, ya tienes por lo menos un primer paso dado, una reclamación futura. La administración tiene obligación por ley de responder. ¿Hay alguna tiempo? No. O sea, Sí, depende del volumen de trabajo. A lo largo de la vida de la persona que ha reclamado. Sí, a lo largo sí, eso sí, pero evidentemente, a ver, Kontsumobide en ese sentido es ágil. Sí. Y por decirlo por entenderlo, digamos que si en 3 meses no tienes una respuesta de Kontsumobide, ¿es razonable presentarte con tu copia y preguntar qué ha pasado con esto? Sí, o incluso pues al de 2 meses, evidentemente, oye, te abren un expediente, te dicen que bueno, que se abre el expediente, te ponen el número, o sea, administrativamente te centran y luego, pues hombre, pasado cierto tiempo, pues tú como todo, puedes, como yo llamo al juzgado, oye, este asunto que es del 2018, ¿cómo está? Vale, pero vale. Quiero decir, esa llamada tampoco cuesta nada hacerla, porque al final estamos hablando de nuestros derechos, pero claro, es nuestra obligación de estar encima, de perseguir porque soy el primer interesado, el que lo he puesto en marcha y tengo que intentar seguir un poco cómo va el procedimiento. Ya aprovecho si no te importa. Has hablado de que había varias vías de reclamación, o te he entendido, asociaciones de consumidores, tal. ¿Es la OCU o además de la OCU o qué otras vías hay? O sea, hay de hecho, opción. El gobierno vasco, tú imagínate que vas con una duda de estas y oye, mira, que quiero interponer. Claro, a nivel local están los OMICs, Oficinas Municipales de Información al Consumidor, o el gobierno vasco. El gobierno vasco, como mucho, puede poner una sanción administrativa pues porque este comercio pues, no sigue las pautas. Pero si tú ya quieres reclamar algo contra este comercio en concreto, pues tienes ni las OMICs, ni el gobierno vasco te lleva a los tribunales. Para eso están las asociaciones de consumidores y el gobierno vasco tiene obligación de darte un listado de las 6 o 7 u 8 que puede haber en Vizcaya, y cualquiera de ellas, lógicamente te van a requerir que seas socio de ellas, pero te van a defender ante los tribunales. La administración no. Ni siquiera vamos a llamarlo entidades colaboradoras, que son las asociaciones de consumidores, cuya figura y labor está reconocida normativamente. Creo que no son 7 u 8 en Vizcaya. En OCU por lo menos sí, y en UC también. UC. Y sí, es lo más normal, que hay unas que son una cuota anual, otras otra cosa mensual, otras con la cuota puesta en una serie de revistas. Cada una tiene su modo de funcionar. Pero es un listado de asociaciones dentro propio del gobierno vasco que controla las subvenciones que da, les exige cuentas y fiscaliza su actuación.
Kepa, has dicho antes en tu exposición que en la última parte que se estaba preparando una normativa importante respecto al consumo. Estoy de acuerdo que las normativas son esenciales porque si no hay detrás algo legal, luego a la hora de poder reclamar es imposible. No hay posibilidad de hacer ninguna reclamación o petición posterior. Ahora bien, yo lo que me cuestiono es que esas normativas, que pueden ser muy buenas, pueden estar muy dirigidas al consumidor, ¿en qué medida luego llegan al consumidor? Es decir, ¿qué publicidad se hace de las mismas de forma que cale en el consumidor el contenido de las mismas? Porque antes has hablado también en algún momento de que bueno, los productos están clasificados con colores en función de cuáles son mejores, cuáles son peores, pero bueno, en algún momento sí que hubo alguna publicidad al respecto, pero ¿qué se sabe de ello? Y lo mismo que coges una lata de tomates y tendrían que incorporar una lupa pegada pues para poder leer el contenido que tienen, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo se puede manejar a nivel institucional, a nivel de gobernabilidad? Es decir, el usuario al final es el último afectado, pero eso la administración, lo mismo que hace leyes, debiera de intentar que eso luego se materialice en algo concreto. Y es que ese es el tema, porque, bueno, la ley dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero nadie nos leemos el boletín oficial del Estado, ni el de la comunidad autónoma, ni el de la provincia todos los días, porque no haríamos otra cosa, ¿no? Entonces, todo este tipo de medidas que además buscan la protección del consumidor, si tú como administración, que es el que las estás promoviendo, el que te estás preocupando por ellos, no las publicitas, no haces campañas de sensibilización, o cada vez que hay un problema que has detectado, lo sacas en los periódicos para que la gente no vuelva a caer en ese tipo de cuestiones, pues todo esto es papel mojado. Y tú ahora, por ejemplo, me hablabas del etiquetado de bienes y servicios. Pues sin perjuicio del cumplimiento del etiquetado, deberán tener nombre y dirección completo de la empresa productora, naturaleza, composición, finalidad de productos, calidad, cantidad, categoría, denominación, suelo comercial, fecha de producción, suministro y lote, instrucciones de correcto uso y consumo, advertencias, información, servicios de información de atención al cliente. O sea, todo ese tipo de cuestiones, como ves, este es el anteproyecto de ley del gobierno vasco que se va a debatir en el Parlamento. Todo esto se recoge. Pero claro, quién sabe, dices, bueno, yo cojo un bote de mermelada y digo, jo, este bote tiene que tener 17 especificaciones. Eso no lo sabemos nadie. Entonces, todo lo que no sea publicitar, hacer formación, dar cursos de formación y sobre todo esos tipos de problemas que pueden interesar a gente, pues oye, ha habido una denuncia, ha habido un no sé qué, pues para que la gente sea consciente de que eso pasa, pues evidentemente no, pues al final va a quedar en un cajón. ¿Qué pasa? Ahora, saliendo del tema de consumo. Ahora todos ya sabemos que no sé si que no podemos adelantar a 10 kilómetros más por hora o que no podemos tener el móvil en el coche. ¿Por qué? Porque los periódicos, ¿quién se ha leído la normativa, la reforma de la higiene de tráfico? Bueno, no, casi nadie. Pero bueno, pero por esa publicidad que te hacen, oiga, pues a partir de ahora usted no podrá adelantar así o te quitarán 3 puntos de aquí. Y al final tú lees el artículo en el periódico o ves una campaña un anuncio en la televisión y al final, pues te empiezas a quedar con cosas. Conciencias. Exactamente. Y luego, pues en Konsumovida hay páginas de las administraciones de consumo que tienen páginas web pues muy didácticas pues a la hora de formarte, o tienen cuadernillos o tienen revistas ciertas organizaciones que, bueno, pues que las dejas pues, como es al mes, pues la voy leyendo. También esa labor de formación nuestra también tenemos que preocuparnos un poco por ello. Digo, esas son un poco, hablábamos antes de derechos y obligaciones, la cara y la cruz. No podemos esperar que todo nos venga hecho a la mesa. A lo mejor algo de interés tenemos que poner nosotros por nuestra parte. Estoy de acuerdo con que debemos de colaborar para que también podamos hacernos con las modificaciones que haya, ¿no? Pero ¿tú crees que se hace suficiente publicidad de las modificaciones que se establecen? Con la DGT sí lo tenemos bastante claro, porque nos lo ponen en cuanto hacen los cambios normativos, enseguida aparece y mira, y no está mal, por lo menos para concienciarlo. Pero ¿no crees que en tema de consumo diario de productos que debieran de hacer también más publicidad y concienciar un poco más a la gente o crear foros o talleres de formación, quiero decir?
ahora con el tema de la brecha digital, cara a que la problemática que se ha generado fundamentalmente con la banca y la administración a la hora de establecer citas, a la hora de llegar a ellos. Directamente de la propia administración, ¿tú estás viendo que se está haciendo algún esfuerzo al respecto para que eso se vaya resolviendo? ¿Son iniciativas privadas las que están de alguna forma intentando no resolver, porque no se va a poder resolver eso con iniciativas privadas, pero por lo menos aliviar de alguna forma? No, es que fíjate, pues si me tocas el tema de la banca, todo esto salió por esa campaña de este médico valenciano que consiguió firmas. A partir de todo el mundo nos dimos cuenta, pues es razón, fíjate, en la Gran Vía, cola en el Sabadell, cola en el BBK, cola en el... Y dices, bien, sí, pues y a partir de ahí, pues la administración se ha visto obligada, que no por ley, no les ha obligado, mire, por ley ustedes tienen que atender, me dicen, no, bueno, hay un código de buena conducta o de buenos principios, bueno, vale, con eso se ha solventado un poquitín. Pero sí es cierto, ahora, por ejemplo, que se va a aprovechar, esta ley tiene que aprobarse ahora, están en fase de aportaciones, pues en unos meses, pues una vez que salga la ley, pues el propio gobierno vasco o las asociaciones de consumidores obligar a las asociaciones de consumidores a dar charlas o el Instituto Vasco de Consumo, publicitar todo lo nuevo que hay. Evidentemente todos somos conscientes, pues porque al final que nos avisan esta vida son los periódicos o al vecino que le ha pasado algo en concreto, ¿no? Pero todo esto hay que publicitarlo porque si no al final la gente lo desconoce. Sí sabe que hay algo de derecho de consumo y hasta que yo no tenga un problema, pues nos acordamos de Santa Bárbara pues cuando truena. Si no truena, no nos acordamos de Santa Bárbara. Entonces, todo lo que sea publicidad, formación, es que las OMICs pues también pueden dar cursos de formación, las asociaciones de consumidores, organizar jornadas de puertas abiertas, o sea, tienes un montón de posibilidades formativas y además la administración para ese tipo de cosas, yo creo que no le importa gastar dinero. Pues adelante, estamos hablando de derecho de consumidores, son 50 y tantas páginas de ley, o sea que... Sí, sí. Bueno, son 100 porque una doble página en euskera y castellano, pero hay que leerlas porque son nuestros derechos, nos afectan nuestros derechos. Y está muy bien que nos ayuden a defenderlos, pero si no sabemos los derechos que tenemos, ni cómo, ni ante dónde defenderlos, pues tampoco habremos ganado más. Antes nos has hablado, o te hemos entendido algo de las tarjetas de crédito y del plazo que tienes de alguna manera de desistimiento de 15 días, ¿solo cuando pagas online o cuando pagas con tarjeta de crédito? Cualquier compra que no se haga en un establecimiento físico. Vale. Si es físico no hay desistimiento. Tienes 14 días. 14 días se llama derecho de desistimiento. Pero tiene que ser online. Exactamente. Si tú pues compras, yo qué sé, pues incluso una colección de libros de, yo qué sé, de Asterix, porque a mí me gustaban los de Asterix, te los mandan a casa y tú tienes 14 días para echarlos atrás, evidentemente. Todo lo que no es. Otra cosa es que tú pues vayas a una tienda y cojas algo físicamente, ahí no tienes ese derecho de desistimiento. Vale. Lo que sí que suele haber habitualmente en muchas de ellas, la posibilidad de devolución. En algunos sitios se puede hacer la devolución de la mercancía y en otros te lo cambia, te hacen un bono, un recibo. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el derecho que te asiste? Bueno, eso es una cuestión muy sencilla. La ley no obliga a que alguien tenga que devolverte el dinero. Otra cosa es que las grandes marcas comerciales pues empezaron, si usted no está de acuerdo, le devolvemos el dinero. Pues el Corte Inglés, Zara, todas estas grandes que se lo están empezando a replantear. Pues sí, porque yo, pues, imagínate, pues a una casa, pues oye, por comodidad, yo compro en Zara, pues tengo que ir a 7 vestidos. Me los manda Zara a mi casa. Y no me gusta ninguno y los devuelvo. Hay mucho abuso en ese sentido. Vale, pero vamos a ver, es que la obligación de quien te lo vende es darte un producto correcto. O sea, que tú en la tienda te hayas visto, con perdón, muy guapa con el vestido y llegas a casa y no te ves tan guapa, eso no significa que ese vestido esté mal. A ti te han vendido el vestido que tú has querido y que está perfecto. ¿Qué obligación hay de devolverte el dinero? Ninguna. Otra cosa es que, oye, mire, pues tiene un agujero, oye, la obligación es cambiarlo por otro. Es cambiarlo por otro. Otra cosa es que por política comercial, mucho comercio pequeño, mucho de proximidad, pues se vea obligado a decir, bueno, mira, vale, pues mira,
o te doy un vale para un año. Pero eso son políticas comerciales que adopta el propio comerciante. No hay obligación de no lo quiero, devuélvame el dinero. Pero eso ya es política comercial de la tienda, que muchas veces son pequeños y se ven pues arrastrados. Y dices, pues mira, pues te doy un vale. Pero todo eso, por ejemplo, en rebajas y todo eso, como no se admiten tarjetas de crédito en rebajas, ¿sabes? Todo eso tiene que estar en grande. O nosotros preguntar, oye, si no me gusta, porque claro, luego es al revés. Nosotros no preguntamos, no hacemos nada y luego ya, cuando surgen los problemas, muchas veces con una simple pregunta, oye, si no me lo veo bien o... No, pues oye, te devuelvo el dinero o te doy un vale. Entonces, pues, tú te lo planteas y será el comerciante el que con su política decida si va por uno o por otro. Sí, pero yo te digo que yo creo que hay veces en que a mí me ha pasado que me dicen, no devolvemos el dinero, te doy un vale. Digo, pues no me lo llevo porque no estoy segura. Bueno, pero entonces has preguntado Sí, y ya está. Y pues ese señor, esa señora regenta en la tienda, pues cuando cierren dirá, pues a lo mejor me he perdido una clienta por esto. Y tendrá que planteárselo ella. Pero no hay obligación. A ti tiene la obligación de cambiártelo si lo que te han vendido está mal, tiene algún defecto, alguna cuestión. Si quiera cambiártelo, tienen obligación de cambiártelo si quiere. Si a ver, si en un tú plazo determinado. compras esta chaqueta y llego a casa y veo pues que tiene todo esto descosido, pues voy y me darán otra igual. No, está perfecta. Imaginémonos que está perfecta. No hay obligación. Tú has elegido esta chaqueta y está perfecta. El comerciante ha cumplido. No lo sé. Es que era para un regalo. Yo no sé si le queda bien o mal. Entonces pregunta, mire, voy a hacer un regalo. Si no le gusta, ¿qué? ¿Qué hago? Entiendo lo de sí. Pero si hay unos mínimos, la pregunta es, ¿hay algún mínimo en el cual ella tenga la obligación, ya no la parte comercial, que efectivamente solo si el producto está defectuoso? Solo si está defectuoso. De cambiártelo. Todo lo que no sea defectuoso no tienen obligación ni de cambiártelo ni de devolvértelo. Entendido. Y he puesto el ejemplo de, esto que bien me sienta aquí y llego a casa y no sienta tan bien. Y he sido yo el que he elegido, quiero decir. Pues eso se pregunta. Lo más cómodo es preguntar, oye, mira, es para un regalo. Si no le gusta, oye, si le queda grande o pequeño, dirán, oye, pues venga a por una talla más. Pero ¿y si no le gusta? Pero correcto, no. Pero me refería a eso. O sea, si hay un mínimo que de alguna manera estás cubierto y te dice, no, o sea, hay una parte que es comercial, que te puedo devolver el dinero o no en función de mi política comercial, pero tengo la obligación en un plazo de tiempo determinado, digamos de 14 días, de poderte cambiar ese producto por otro producto similar o hacerte un bono de dinero. Y preguntaba solo si había ese mínimo, un mínimo de algo que de alguna manera nos amparara. Y por eso surge la política comercial del bono. Y dice, mira, no te puedo devolver, pero oye, si no te gusta lo dejas aquí y por este importe yo te hago un bono para gastar durante un año. Ese es el atajo más cómodo. Pero porque gentilmente quiere. Porque si no quiere, no hay ni bono, ni devolución, ni nada. Te llevas tu chaqueta como un rey y vas buscando familiares a los que le quede bien la chaqueta. O te vienen las playeras de China que tú las has pedido blancas y te vienen pues, amarillas y de otro color diferente. Y dices, joder, me han costado 25, ahora tengo que volver a mandarlas a China. ¿No? Que sí. Cuidado también con lo que compramos en internet y con lo que contratamos. Entendido. Muchas gracias. Más dudas. Yo no sé si estoy abusando del micrófono. No, perdona. Ahora como tengo agua, hasta no tienes ningún tipo de problema. ¿Hay alguna forma de reclamar a la administración? ¿Hay una hoja de reclamaciones para la administración? Pues en la administración como tal, yo creo que no tiene esa hoja de reclamaciones, porque, por ejemplo, si tú quieres reclamar a un notario, no, pero los notarios o registradores, que son la administración, tienen un servicio propio de atención al consumidor. Entonces, la administración, tú tienes que plantear una queja ante el servicio y ellos te la tienen que resolver. De la seguridad social, en el ambulatorio de Osakidecha. Hombre, en un hospital, quiero decir, a lo mejor si tienen obligación no tienen, pero tienen hojas de quejas porque tienen que tener algún sistema de interno de
de valoración, de evaluación. Pero básicamente, si la administración te da un mal servicio, te genera una serie de daños y perjuicios, eso se llama responsabilidad administrativa. Si a ti, o sea, Osakidetza te opera mal, o te caes un agujero de una acera porque el Ayuntamiento de Bilbao no lo señala mal, eso lógicamente el seguro, bueno, las administraciones o los tienen y es responsabilidad. Si es otro, pues que te actúa con retraso, se supone que la ley marca un plazo para resolver. Si en ese plazo no te resuelve, se entiende denegado en unos supuestos, en otros se entiende aceptada tu petición. Entonces, administrativamente se trata de resolver eso. El principal problema, que la administración es el incumplimiento de sus propios plazos. Como yo presente un día tarde un impuesto, tengo recargo. Si en cambio ellos tienen los jueces 5 días para dictar una sentencia y pasan 8 meses, no pasa nada. Así que, ¿más dudas? Sí, buenas tardes. Sobre Osakidetza. ¿Es de Osakidetza? Si en un momento dado estás en una lista para una operación, tardan mucho tiempo y tú te operas en un médico particular, o sea, te buscas cómo resolver ese dolor y lo que fuera, y te operas. Y cuando ellos ya te llaman, tú ya estás operado. ¿Hay alguna forma de reclamarles quizás una compensación económica, sino del total de lo que tú has pagado en un médico privado, en sanidad privada? A ver, ¿Poder hacer alguna reclamación o ante ellos tienen todas las de ganar y no se puede hacer nada? A ver, por un lado es cierto que Osakidetza muchas veces externaliza ciertas operaciones a la medicina privada. Entonces, Osakidetza es un servicio público que da hasta donde da. Lógicamente no funciona ni a la hora, ni al día, ni... Entonces, si a ti se te causase, o dijese, oiga, mire, es que esto va avanzando, o me cuelan por urgencia o voy a otro sitio. Tú lo comunicas y que Osakidetza lo valore. Pero tú, quiero decir, yo veo ciertos problemas que tú le vengas al de un mes, cuando te llame y dice, no, mira, no solo no, y aquí tienes la factura de lo que me he gastado. Entonces, quiero decir, Osakidetza va a decir, si esa operación no es tan urgente y tú has decidido hacértela fuera, es cosa tuya. Y luego ya empiezas a pegar con toda la burocracia. Pero yo sí plantearía ante la lista de espera, no sé qué, que me autoricen, porque si no todo el mundo haría eso. Y no habría listas de espera en Osakidetza. Esperas un tiempo prudencial y dices, oiga, mira, han pasado, yo sé, 3 meses y me quiero operar de esto, pues me voy a... Pero para eso están los convenios de Osakidetza. O sea, yo no te recomendaría hacerlo así a la brava. Eskerrik asko da nori. Hemen amaituko du gaurko ekitaldia. Gracias a todos. Aquí vamos a terminar la conferencia de hoy. Muchas gracias a Kepa pues, por cómo nos ha ilustrado y nos ha enseñado aquí pues eso, cómo hay que funcionar en los casos en los que nos encontremos con problemas cuando algo no nos gusta o algo nos ha salido mal en una compra determinada, ¿no? Pero tenemos que ser más valientes, tenemos la ley y muchas veces pues hemos cometido un error y vamos a casa y nos enfadamos con el de casa, pagamos los platos rotos, pero no damos ese paso de pedir la hoja de reclamaciones o ir a Kontsumobide o solicitar un arbitraje. Son nuestros derechos. Si no los ejercitamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Tiene razón que a veces no cumplimos con lo que debemos de hacer. Así, por eso esas son las obligaciones. Que es muy fácil que, pues al que me ha causado el problema, que venga y me lo resuelva. No, pues tú vete, reclámalo. Además, administrativamente se puede hacer y a coste cero. Entonces, sepamos cuáles son nuestros derechos y no dejemos de ejercitarlos, nunca. Eskerrik asko, Kepa. Zuei, horrengo arte.